La ilusión de un cielo abarrotado. En una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, el cielo parece lleno. Las estrellas abarrotan la oscuridad en todas direcciones. Algunas tenues, otras brillantes, algunas agrupadas en ríos de luz tan densos que se difuminan juntas. Es fácil mirar hacia arriba y sentirse rodeado. Sentir que el universo es un lugar ocupado, poblado, rebosante de actividad en todas las escalas. Esa impresión es una de las ilusiones más profundas de toda la ciencia. El cielo nocturno que puedes ver desde la Tierra contiene aproximadamente de 5 a 10.000 estrellas visibles a simple vista. Esas estrellas ocupan un volumen enorme de espacio, dispersas a lo largo de cientos de años luz en todas direcciones, separadas por distancias tan vastas que ninguna tecnología humana ha estado jamás cerca de cruzarlas. Las estrellas que parecen estar cerca unas de otras desde nuestro punto de vista, casi nunca están realmente próximas entre sí. Simplemente ocurre que se encuentran a lo largo de la misma línea de visión desde un solo planeta en un solo sistema solar en el borde de una galaxia. Cuando te alejas y observas la estructura real del cosmos, no como se ve desde la Tierra, sino lo que realmente es en todas las escalas, lo que encuentras no es plenitud, no es abundancia. Lo que encuentras es vacío, casi más allá de la capacidad de la intuición humana para comprenderlo. El universo, en su núcleo, está hecho de casi nada. La mayor parte del espacio entre las estrellas es un vacío casi perfecto, más frío y más vacío que cualquier cámara jamás construida en un laboratorio en la Tierra. La mayor parte del espacio entre galaxias es aún más extrema. Y la mayor parte del volumen del universo observable, la gran mayoría de todo el espacio que existe, hasta donde podemos medir, está ocupada por enormes regiones tan desprovistas de materia que un solo átomo de hidrógeno por metro cúbico contaría como abarrotado. Lo que hace que esto sea más que una curiosidad es la razón detrás de ello. Porque el vacío no es aleatorio. No es un remanente de algún estado caótico temprano que simplemente no ha tenido tiempo de llenarse. El vacío está ahí debido a un proceso específico que ha estado en marcha desde el mismo comienzo del tiempo, impulsado por una fuerza que actualmente domina el universo y está acelerando. Los vacíos no son un hueco en la historia. Son, en un sentido muy real, la historia. Y cuando entiendes lo que está ocurriendo dentro de ellos y lo que le están haciendo a todo lo demás, la imagen que emerge es inquietante de una manera que es difícil de ignorar. Lo que queremos decir con vacío. Antes de poder hablar de cuán vacío está el universo, ayuda a ser precisos sobre lo que realmente significa vacío en diferentes escalas, porque el vacío está estratificado y cada capa es más extrema que la anterior. Comienza cerca de casa. El espacio entre la Tierra y la Luna está, desde una perspectiva humana, incomprensiblemente vasto. Unos 384.000 kilómetros, una distancia que tomaría años recorrer a pie. Pero desde un punto de vista cósmico, no es nada. Es un corredor. El espacio entre la Tierra y la Luna contiene trazas de partículas del viento solar, átomos de hidrógeno dispersos y polvo interplanetario, lo cual no es mucho, pero es algo. Muévete hacia afuera hasta el espacio entre el Sol y su vecino estelar más cercano, Próxima Centauri, que se encuentra a unos 4,2 años luz de distancia. Esta brecha, más de 40 billones de kilómetros, es efectivamente un vacío. La densidad de materia en el espacio interestelar es aproximadamente de un átomo por centímetro cúbico, lo que suena a muy poco porque es muy poco.
Las mejores cámaras de vacío que los humanos han construido, usando décadas de ingeniería de precisión, pueden alcanzar densidades de partículas en el mismo rango. El espacio entre las estrellas es esencialmente el mejor vacío alcanzable, y se extiende por años luz en todas direcciones. Ahora retrocede más, hasta la escala de galaxias enteras. La Vía Láctea es un disco de unos 100.000 años luz de diámetro y contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Pero esas estrellas no llenan el disco. La distancia promedio entre estrellas en nuestra galaxia es de varios años luz, lo que significa que las estrellas, por enormes que sean, ocupan solo una fracción diminuta del volumen total. Si redujeras el Sol al tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana estaría a unos 4 kilómetros de distancia. Eso da una idea de cuánto vacío hay entre ellas. Y luego, considera el espacio entre las propias galaxias. La Vía Láctea forma parte de un pequeño grupo de galaxias llamado el Grupo Local, que se extiende por un par de millones de años luz. Más allá de eso, el cúmulo de galaxias grande más cercano está a decenas de millones de años luz de distancia. El medio intergaláctico, que son los gases y partículas que flotan a través del espacio entre galaxias, tiene una densidad de aproximadamente una partícula por metro cúbico, o menos. En el espacio interestelar hay aproximadamente una partícula por centímetro cúbico. En el espacio intergaláctico hay una por metro cúbico. El espacio intergaláctico es aproximadamente 1.000.000 de veces más vacío que el espacio entre las estrellas. Si de alguna manera pudieras nadar a través de los vacíos intergalácticos más profundos, podrías encontrarte con un solo átomo de hidrógeno en un volumen equivalente a todo un campo de fútbol de espacio. En algunas regiones el número es incluso menor que eso. Estos lugares no tienen nombres ni sistemas estelares, ni ningún punto de referencia por el cual pudieras orientarte. Son regiones donde el concepto de localidad apenas se aplica, donde la materia más cercana en cualquier dirección podría estar a millones de años luz de distancia, y la estrella más cercana podría no ser alcanzada sin importar cuánto tiempo viajes. Este es el universo. No el que es visible desde la cima de una montaña en una noche despejada, sino el real, cartografiado por décadas de astronomía, por estudios de corrimiento al rojo y catálogos de galaxias y las matemáticas de la cosmología. Es un universo donde la materia es extremadamente escasa, y los espacios entre todo son lo suficientemente vastos como para hacer que la mente se quede en silencio solo al intentar imaginarlos. Los números, cuando realmente te detienes en ellos, se vuelven casi imposibles de sostener. El universo observable tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Contiene en algún lugar del orden de 2 billones de galaxias. Una cifra revisada fuertemente al alza a partir de estimaciones anteriores una vez que estuvieron disponibles estudios más profundos con telescopios. Cada una de esas galaxias contiene desde cientos de millones hasta cientos de billones de estrellas. El conteo total de estrellas en el universo observable se estima convencionalmente en alrededor de 200.000 millones de billones. Un 2 seguido de 23 ceros. Esta es una cifra asombrosa según cualquier estándar humano. Y aún así, el volumen total del universo observable es aproximadamente 4 por 10 elevado a la 80 metros cúbicos. El volumen total ocupado por todas las estrellas combinadas, todas ellas, a través de las 2 billones de galaxias, es aproximadamente 10 elevados a la 57 metros cúbicos. La proporción del volumen estelar con respecto al volumen cósmico total es de alrededor de 10 a la menos 24, lo que significa que las estrellas, a pesar de su número,
ocupan aproximadamente una parte en 1 billón de billones del volumen del universo observable. Todo lo que arde, todo lo que brilla, todo lo que alguna vez ha sido fuente de luz en el cosmos, cabe en una fracción del espacio total tan pequeña que si intentaras representarla en un diagrama a escala, las estrellas serían invisibles. No solo diminutas, sino genuinamente invisibles. Más pequeñas que cualquier píxel que cualquier pantalla pudiera mostrar. El universo no está ligeramente vacío, de la manera en que el aire es mayormente espacio vacío entre átomos. Está cósmicamente, abrumadoramente, estructuralmente vacío, a una escala que eclipsa cualquier otra propiedad que tenga. La materia, la luz, el drama de la astrofísica, todo ello ocurre en una fracción del volumen disponible tan pequeña que desde la perspectiva del universo, la materia bien podría ser un error de redondeo, la red y el vacío. A las escalas más grandes que los astrónomos pueden cartografiar, que son de cientos de millones de años luz de extensión, el universo tiene una estructura específica. No es una niebla uniforme de materia distribuida de manera uniforme a través del espacio, ni es una dispersión aleatoria de galaxias esparcidas sin patrón. Tiene una forma, una de las formas más notables de toda la naturaleza. La estructura se llama la red cósmica. Recibió ese nombre porque, cuando se mapea la distribución de galaxias a través de enormes volúmenes de espacio y te alejas lo suficiente para ver la imagen completa, lo que encuentras se parece notablemente a una red, o a una espuma, o a la ramificación de una red neuronal vista desde afuera. Las galaxias se agrupan a lo largo de largos filamentos, densas hebras de decenas de millones de años, luz de longitud, que atraviesan el espacio en todas direcciones. Donde los filamentos se intersectan, enormes concentraciones de materia se acumulan en cúmulos de galaxias y supercúmulos, nodos densos de actividad gravitatoria que contienen cientos o miles de galaxias. Entre esos nodos, los filamentos se extienden hacia afuera como puentes, conectando las regiones densas a través del vacío. El descubrimiento de la red cósmica fue gradual, construido a lo largo de décadas a medida que las herramientas para mapear las posiciones de las galaxias se volvieron lo suficientemente precisas como para revelar la estructura. Los primeros estudios de corrimiento al rojo en las décadas de 1970 y 1980, particularmente el trabajo de Valery Delaparrant, Margaret Geller y John Huchra en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, produjeron los primeros mapas en corte del universo que hicieron visible el patrón. Su estudio, de 1986, reveló que las galaxias no estaban distribuidas al azar, sino que estaban organizadas en las superficies de grandes estructuras similares a burbujas, con vastas regiones vacías en su interior. La primera evidencia observacional clara de los vacíos y la red simultáneamente. Fue descrito en ese momento como similar incluso a un corte a través de una espuma o una esponja. Y la imagen fue lo suficientemente sorprendente como para cambiar la forma en que los cosmólogos pensaban sobre la estructura a gran escala del cosmos. Los estudios posteriores se volvieron progresivamente más grandes y completos. El 2D Galaxy Redshift Survey cartografió más de 200.000 galaxias a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. El Sloan Digital Sky Survey, que comenzó a recopilar datos en el año 2000 y continúa en diversas formas hasta hoy, finalmente cartografió más de 3 millones de galaxias en 3 dimensiones. Estos estudios confirmaron y refinaron la imagen. Las galaxias están concentradas en una compleja red de filamentos, paredes y cúmulos,
separados por enormes vacíos. La Gran Muralla Sloan, identificada en 2003, es una estructura de galaxias de más de 1.000 millones de años luz de longitud. El tipo de característica que solo se vuelve visible cuando tienes suficientes datos para ver la red a la escala en la que fue construida. Los números que surgen de estos mapas son realmente sorprendentes. Los filamentos de la red cósmica tienen típicamente decenas de millones de años luz de grosor y pueden extenderse por cientos de millones de años luz de longitud. Los supercúmulos en sus intersecciones pueden abarcar cientos de millones de años luz de diámetro y contener miles de galaxias. Nuestra propia Vía Láctea forma parte de un supercúmulo llamado Laniakea, identificado en 2014 utilizando mediciones de velocidad de galaxias, que se extiende por aproximadamente 520 millones de años luz y contiene alrededor de 100.000 galaxias. Laniakea en sí se encuentra en el borde de una estructura mucho más grande. Y entre estos filamentos, entre las paredes, láminas y nodos de galaxias, están los vacíos. Vastísimas regiones aproximadamente esféricas de espacio que están casi completamente vacías de materia. Los vacíos cósmicos más pequeños tienen unos 20 millones de años luz de diámetro. Los más grandes pueden extenderse por cientos de millones de años luz. Representan aproximadamente el 80% del volumen total del universo observable. La red cósmica. Todos esos espectaculares filamentos, cúmulos y paredes que los astrónomos fotografían y celebran, ocupa el 20% restante del volumen y contiene esencialmente toda la materia. Lo que esto significa es que la estructura que tendemos a considerar como el universo, las galaxias, los cúmulos, la gran arquitectura de la red, es, en términos de volumen, una fina capa extendida sobre una enorme cantidad de nada. Si eligieras un punto al azar en el universo observable, hay aproximadamente un 80% de probabilidad de que caigas en un vacío, en una región donde no hay ninguna galaxia cercana, donde la estrella más cercana está a cientos de millones de años luz de distancia, donde no hay casi nada a tu alrededor en ninguna dirección hasta donde se puede medir. No solemos visualizar el cosmos de esta manera, porque lo observamos desde dentro de una galaxia, y las galaxias están incrustadas en los filamentos de la red, en las regiones más densas donde la materia se ha acumulado. Nuestra visión del universo está, por lo tanto, sistemáticamente sesgada hacia las partes pobladas. Sería como intentar entender cómo es un bosque permaneciendo siempre entre los árboles. Los vacíos, en cambio, son regiones a través de las cuales la luz de galaxias distantes simplemente pasa. Dejan su huella en nuestras observaciones de maneras sutiles, pero no ofrecen puntos de referencia, ni estructuras, ni fuentes de luz para fijar la mirada. Son lugares donde el acto de observar no revela nada, y donde durante mucho tiempo los astrónomos tuvieron pocas razones para mirar en absoluto. Eso cambió cuando los científicos comenzaron a hacer un tipo diferente de pregunta. No qué hay en los vacíos, sino por qué existen los vacíos en primer lugar. La respuesta resultó ser mucho más trascendental de lo que cualquiera esperaba. Semillas del vacío. El universo no siempre estuvo estructurado de esta manera. Hubo un tiempo, temprano en la historia cósmica, en el que los vacíos no existían, cuando el universo era tan joven y la materia estaba distribuida de manera tan uniforme, que el concepto de un vacío no habría tenido ningún significado. Ese tiempo fue en los primeros momentos después del Big Bang, hace aproximadamente 13,8 mil millones de años.
En esos primeros instantes, el universo era caliente, denso y casi perfectamente uniforme. Casi, pero no completamente. La materia y la energía contenidas en el universo temprano no estaban distribuidas con uniformidad exacta. Había pequeñas variaciones de densidad, fluctuaciones a una escala tan pequeña que eran de naturaleza cuántica. En algunas regiones, la densidad de materia era muy ligeramente superior al promedio. En otras, era muy ligeramente inferior al promedio. Las diferencias eran minúsculas, del orden de una parte en 100.000. Pero esas diferencias eran reales. Bien, iban a importar enormemente. De hecho, podemos ver estas fluctuaciones. El fondo cósmico de microondas, el débil resplandor de radiación térmica que quedó cuando el universo tenía unos 380.000 años y se volvió por primera vez transparente a la luz. Es esencialmente una fotografía de esas primeras variaciones de densidad, impresas en el cielo en forma de pequeñas diferencias de temperatura. Cuando el satélite Planck cartografió el CMB con precisión a través de todo el cielo, resolvió estas variaciones con un detalle extraordinario. Un mosaico de zonas ligeramente más cálidas y más frías, cada una correspondiente a una región que era muy ligeramente más o menos densa que el promedio, incrustada en un universo que por lo demás era casi perfectamente uniforme. Estas fluctuaciones fueron las semillas de todo lo que vino después. La gravedad, paciente e implacable, comenzó a amplificarlas. En las regiones que eran ligeramente más densas que el promedio, la masa adicional ejercía una atracción gravitatoria ligeramente mayor. Esa atracción atraía materia del espacio circundante, aumentando aún más la densidad local, lo que aumentaba de nuevo la atracción gravitatoria, lo que atraía aún más materia. Este proceso de retroalimentación, operando durante miles de millones de años, es como los filamentos y los cúmulos de la red cósmica crecieron a partir de lo que en su momento fueron ondulaciones apenas perceptibles en una distribución suave de gas. Pero la materia no puede fluir hacia regiones densas sin fluir desde algún lugar. A medida que la gravedad atraía materia hacia las zonas ligeramente sobredensas, drenaba materia de las zonas ligeramente subdensas. Las regiones que comenzaron siendo ligeramente más vacías que el promedio perdieron materia en favor de sus vecinas más densas, volviéndose aún más vacías. Con el tiempo, esas regiones se volvieron cada vez más huecas. Los filamentos se construyeron vaciando el espacio entre ellos. Las paredes de galaxias se formaron a partir del material que fue expulsado de los volúmenes que ahora rodean. La gran estructura de la red cósmica y el gran vacío de los vacíos no son dos fenómenos separados. Son el mismo fenómeno, visto desde dos perspectivas diferentes. Este es un punto sutil pero importante. Los vacíos no fueron dejados atrás por algún proceso que falló en poblarlos. Fueron creados activamente por la misma dinámica gravitatoria que construyó la red. La estructura y el vacío se produjeron conjuntamente, tallados a partir del mismo material inicial por la misma acción larga y lenta de la gravedad, actuando sobre pequeñas desigualdades heredadas. Y debido a que las fluctuaciones iniciales fueron establecidas por procesos cuánticos durante un periodo llamado inflación, un periodo de expansión extremadamente rápida en la primera diminuta fracción de segundo de la historia cósmica, la estructura de la red y la existencia de los vacíos, en última instancia se remontan al nivel cuántico. Las regiones vacías más grandes del universo observable, algunas de ellas de cientos de millones de años luz de extensión, existen debido a eventos que ocurrieron a escalas subatómicas en los primeros 10 elevado al psi la menos 32 segundos. Ese es quizá el caso más extremo de causas pequeñas produciendo efectos enormes en toda la historia natural. El vacío de Boötes. En 1981, un astrónomo llamado Robert Kirshner, en la Universidad de Michigan,
estaba trabajando en lo que parecía ser un proyecto de catalogación sencillo. Él y su equipo estaban midiendo los corrimientos al rojo de galaxias. El grado en que su luz había sido desplazada hacia el extremo rojo del espectro por la expansión del espacio. Y utilizando esas mediciones para cartografiar la distribución tridimensional de galaxias en una porción del cielo. El corrimiento al rojo sirve como un indicador de distancia. Cuanto más ha sido desplazada la luz de una galaxia por la expansión cósmica, más lejos se encuentra. Midiendo los corrimientos al rojo en una gran muestra de galaxias, puedes construir una imagen tridimensional de cómo están distribuidas en el espacio. Una técnica que aún era relativamente nueva a principios de la década de 1980 y que producía resultados que con frecuencia sorprendían a sus autores. El mapa de Kirchner, a medida que se completaba, reveló algo que no tenía un buen precedente en la literatura existente. En la dirección de la constelación de Boötes, a una distancia de alrededor de 700 millones de años, luz de la Tierra, había una región del espacio donde esencialmente no existían galaxias en absoluto. No menos de lo esperado, casi ninguna. Un volumen aproximadamente esférico, de unos 330 millones de años, luz de diámetro contenía, como máximo, un puñado de galaxias donde la expectativa estadística predecía miles. La región no tenía estructura, ni filamentos, ni cúmulos, ni señales de las variaciones de densidad ordinarias que caracterizaban el resto del estudio. Era, según los estándares del cosmos, extraordinariamente vacío. Kirchner y sus colegas informaron el hallazgo con cautela, como suelen hacer los científicos cuando se enfrentan a resultados que parecen exceder los límites de lo que sus teorías predicen. Pero estudios posteriores lo confirmaron. Observaciones de seguimiento con instrumentos cada vez más sensibles encontraron un total de alrededor de 60 galaxias dentro del vacío de Boötes. Un número tan por debajo de lo que una región de ese tamaño debería contener, que la estructura se ganó el apodo de la Gran Nada, o a veces simplemente el Gran Vacío. Una región de ese tamaño en una parte típica del universo debería contener algo del orden de 2000 galaxias. Lo que el equipo de Kirchner encontró fueron aproximadamente 60, dispuestas en una cadena suelta con forma de tubo que atraviesa el centro del vacío, como si se aferraran unas a otras en un paisaje por lo demás estéril. El astrónomo Greg Aldering, quien más tarde estudió extensamente el vacío de Boötes, hizo una observación sorprendente sobre la escala de este vacío. Si la Vía Láctea hubiera estado ubicada en el centro del vacío de Boötes, en lugar de en su posición real a lo largo de un filamento de la red cósmica, nuestros astrónomos no habrían descubierto la existencia de galaxias más allá de la nuestra hasta algún momento en la década de 1960, como muy pronto. Las galaxias más cercanas en cualquier dirección habrían estado tan lejos, en las paredes lejanas del vacío, que habrían estado fuera del alcance de los primeros telescopios. El universo habría parecido a los observadores de principios del siglo XX como compuesto únicamente por la Vía Láctea, Yesaiku y espacio vacío. Un cosmos de una sola galaxia, rodeado de oscuridad. Ese experimento mental hace algo importante. Muestra cuán profundamente nuestra visión del cosmos depende de dónde nos encontramos dentro de él. Sabemos que el universo está lleno de galaxias, no porque su presencia sea obvia, sino porque estamos lo suficientemente cerca de las más cercanas como para detectarlas. En una ubicación diferente, la imagen habría sido muy distinta y mucho más vacía. El vacío de Boötes es casi con certeza el resultado de la fusión de vacíos más pequeños con el tiempo. Un proceso que los cosmólogos creen que ocurre en todo el universo a medida que la materia oscura y la gravedad
continúan amplificando los contrastes entre las regiones densas y las vacías. Los vacíos más pequeños se fusionan de la misma manera que lo hacen las burbujas de jabón cuando se tocan. La pared entre ellas se disuelve y se combinan en una burbuja más grande. El tubo de galaxias que atraviesa el interior del vacío de Boötes es probablemente un remanente de esas paredes originales, materia que quedó atrapada entre vacíos en fusión y que aún no ha sido desplazada hacia los bordes. Lo que el equipo encontró cuando comenzó a estudiar en detalle esas 60 galaxias fue igualmente inusual. A diferencia de las galaxias típicas en los bordes de los vacíos, que tienden a ser elípticas en forma, similares a sistemas estelares antiguos que hace tiempo dejaron de formar nuevas estrellas, la mayoría de las galaxias dispersas en el vacío de Boötes son espirales. Las galaxias espirales tienden a ser ricas en gas y con formación estelar en curso, lo que sugiere que estos objetos solitarios tienen acceso a gas que aún están procesando, aún construyendo. Puede que hayan evolucionado más lentamente precisamente porque han pasado su existencia lejos de la agitación gravitatoria de los cúmulos densos, sin perturbaciones por las colisiones e interacciones que dan forma a las galaxias en entornos más concurridos. Son tipos de galaxias diferentes a sus contrapartes en la red, moldeadas por el silencio particular del lugar que habitan. Una de estas galaxias, varada profundamente en el interior del vacío, ha atraído atención informal simplemente por su situación. Los astrónomos que estudian la distribución de galaxias en el vacío de Boötes han señalado una única galaxia espiral ubicada en lo profundo de su interior. No en el borde ni en el tubo de galaxias que atraviesa el centro, sino verdaderamente en lo profundo del vacío, lejos de cualquier otra estructura importante. Ha sido descrita como la galaxia más solitaria del universo conocido, una espiral con formación estelar en curso, produciendo luz que tiene que viajar cientos de millones de años luz antes de encontrarse con cualquier otra concentración significativa de materia. A su alrededor, en todas direcciones, no hay esencialmente nada, ningún cúmulo, ningún filamento, ninguna galaxia vecina, lo suficientemente grande como para ser visible para cualquier observador que hipotéticamente pudiera existir dentro de ella a simple vista. El vacío de Boötes fue durante mucho tiempo tratado principalmente como una curiosidad, un caso extraordinario, un récord, pero no necesariamente algo con implicaciones profundas para la imagen general del cosmos. Esa visión comenzó a cambiar cuando los astrónomos empezaron a tomar los vacíos más en serio como una clase de objeto, y cuando las mediciones comenzaron a revelar lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. ¿Qué hay realmente en un vacío? Durante mucho tiempo, el interés en los vacíos cósmicos estuvo limitado por un problema simple. No había mucho que se pudiera estudiar dentro de ellos de manera evidente. Los vacíos se definen por la ausencia de galaxias, lo que significa que también están, en su mayor parte, desprovistos de estrellas, nubes de gas y otras estructuras que los astrónomos suelen usar como herramientas para estudiar el cosmos. No puedes apuntar un telescopio hacia un vacío y esperar ver mucho, porque por definición no hay mucho que ver. Pero hay algo allí. De hecho, hay varias cosas, y entenderlas ha convertido el estudio de los vacíos de un interés de nicho en una de las áreas más activas de la cosmología. La primera cosa dentro de un vacío es la materia oscura, o más precisamente, una cantidad de materia oscura mucho menor que el promedio. Los filamentos y cúmulos de la red cósmica están densamente poblados de halos de materia oscura, el andamiaje invisible que mantiene unida la estructura visible. Los vacíos tienen muy poca en comparación,
pero tampoco están completamente desprovistos de ella. Las simulaciones por computadora revelan una tenue estructura esquelética dentro de los vacíos, hilos débiles de materia oscura y una dispersión de galaxias enanas, demasiado débiles para aparecer en la mayoría de los estudios, pero presentes de todos modos. Estas estructuras fantasmales dentro de los vacíos trazan cómo pudo haber sido la red en sus etapas más tempranas, antes de que la gravedad hubiera desplazado la mayor parte del material hacia los bordes. La segunda cosa que contienen los vacíos, además del tubo de galaxias de Boötes, es una clase específica de galaxias que se ha convertido en objeto de creciente estudio: las galaxias de vacío. Estas caucus son las raras galaxias aisladas que residen profundamente dentro de los vacíos, en lugar de a lo largo de los filamentos de la red, y son mediblemente diferentes de sus contrapartes en regiones más densas. Las galaxias de vacío tienden a ser más azules, lo cual es la señal de formación estelar en curso. Todavía están formando estrellas a una tasa mayor que las galaxias en cúmulos, que en gran medida han agotado o perdido su gas formador de estrellas a través de interacciones con galaxias vecinas y el medio caliente intraclúster. Las galaxias de vacío también son con mayor frecuencia de forma espiral, y su morfología está menos perturbada. No han sido sometidas al acoso gravitatorio ni al despojo por fuerzas de marea que las galaxias de cúmulos experimentan rutinariamente. En este sentido, las galaxias de vacío son objetos más prístinos, preservados en un estado más cercano a cómo eran las galaxias en el universo temprano, simplemente porque el entorno del vacío es más tranquilo y menos disruptivo. Estudiarlas ofrece a los astrónomos una forma de comprender la evolución de las galaxias que no es posible en los entornos abarrotados de los cúmulos. También hay un patrón demográfico interesante en los límites de los vacíos. En las paredes, las delgadas láminas de galaxias que marcan los bordes de los vacíos, la materia tiende a tener propiedades específicas. Las galaxias en estas estructuras de pared están siendo comprimidas gravitacionalmente desde ambos lados, presionadas por los vacíos en expansión que colindan con ellas. La dinámica de estas zonas de compresión es diferente de la dinámica de las galaxias más profundas en los filamentos. Las paredes de los vacíos resulta que no son solo los bordes de la nada, son regiones activas por derecho propio, moldeadas por la presión entre el vacío en expansión por un lado y la red más densa por el otro. La tercera cosa dentro de un vacío, y la más consecuente, es la radiación. El fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor remanente del Big Bang, la radiación térmica que ha estado viajando a través del espacio desde que el universo tenía 380.000 años, llena todo el espacio de manera uniforme, incluidos los vacíos más profundos. No importa a dónde vayas en el universo, el CMB permea el espacio que te rodea. Para cuando llega a nosotros hoy, ha sido estirado por la expansión del universo hasta longitudes de onda de microondas y casi no transporta energía utilizable. Pero está ahí, en cada centímetro cúbico, incluso en los volúmenes más desolados del vacío de Boötes. La cuarta cosa, y la que conecta todo, es la energía oscura. Y comprender lo que la energía oscura está haciendo dentro de los vacíos requiere un pequeño desvío hacia lo que realmente es la energía oscura, o al menos hacia la mejor comprensión actual de un fenómeno que sigue siendo uno de los grandes misterios de toda la física: el algo en la nada. En la teoría cuántica de campos, que es el marco que describe el comportamiento de las partículas fundamentales, el vacío no está realmente vacío. Cada tipo de partícula corresponde a un campo, un objeto matemático que se extiende a través de todo el espacio, y esos campos nunca están en energía absolutamente cero. Incluso en un estado de vacío perfecto, incluso sin partículas presentes, los campos siguen existiendo
y siguen llevando una cantidad mínima de energía, llamada energía de punto cero o energía del vacío. Esto no es una hipótesis ni una conveniencia teórica. Es un efecto real y medible. El efecto Casimir, por ejemplo, es un fenómeno en el que dos placas metálicas sin carga colocadas muy cerca una de otra, en un vacío, experimentan una ligera fuerza de atracción, causada porque la energía del vacío cuántico es ligeramente diferente entre las placas que fuera de ellas. Esto ha sido medido en laboratorios con gran precisión. El vacío del espacio no es nada. Lleva energía debido a los campos cuánticos que lo permeabilizan. Se cree que la energía del vacío cuántico es la fuente de la energía oscura, o al menos se cree que contribuye a ella. La energía oscura es el nombre que se le da a lo que sea que esté causando que la expansión del universo se acelere. La fuerza que está empujando a las galaxias a separarse a un ritmo cada vez mayor. Sabemos que la energía oscura existe porque la evidencia de la expansión acelerada del universo es abrumadora, confirmada por múltiples líneas independientes de evidencia, incluyendo el comportamiento de supernovas distantes, la estructura del fondo cósmico de microondas y el patrón a gran escala de la distribución de galaxias. Sabemos que la energía oscura actualmente representa aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo observable. Lo que no sabemos, y lo que sigue siendo uno de los problemas sin resolver más profundos de la física, es exactamente qué es y por qué tiene el valor que tiene. Ese segundo misterio, ¿por qué la energía oscura tiene el valor que tiene?, es una de las discrepancias más embarazosas de toda la física. Y vale la pena detenerse un momento en él, porque da una idea de lo genuinamente extraña que es la situación. Cuando los físicos intentan calcular la energía del vacío cuántico usando las ecuaciones de la teoría cuántica de campos, obtienen una respuesta que es enormemente mayor que el valor que los astrónomos realmente miden, no ligeramente mayor por algo así como 120 órdenes de magnitud, lo que significa un 1 seguido de 120 ceros. Esta es la mayor discrepancia conocida entre una predicción teórica y un valor medido en toda la ciencia. Ha sido llamada la peor predicción en la historia de la física. Algo está claramente mal, ya sea en cómo calculamos la energía del vacío, o en la suposición de que la energía del vacío es toda la historia de la energía oscura, o en ambas cosas. Las explicaciones más comúnmente invocadas implican algún tipo de mecanismo de cancelación, una manera en la que las contribuciones de diferentes campos cuánticos se cancelan parcialmente entre sí, dejando un pequeño residuo que resulta coincidir con el valor observado. Pero nadie ha producido una explicación teórica convincente de por qué la cancelación debería ser tan precisa, dejando justo la cantidad adecuada de energía residual para coincidir con la constante cosmológica que se ajusta a los datos. Esta es una herida abierta en la física teórica, y los vacíos, como los lugares donde la energía oscura está más expuesta, son los lugares donde podemos estudiarla más directamente. Aquí está lo importante para los vacíos. En regiones densas del universo, dentro de galaxias, dentro de cúmulos, dentro de los filamentos de la red, la energía oscura está presente, pero está completamente dominada por la materia y la radiación que la rodean. La gravedad, las fuerzas electromagnéticas, la física de las estrellas y las nubes de gas. Todo esto abruma el efecto de la energía oscura a escalas menores de decenas de millones de años luz. Si la energía oscura desapareciera repentinamente de nuestra galaxia mañana, la Vía Láctea continuaría funcionando esencialmente de la misma manera. Las estrellas seguirían las mismas trayectorias.
Los planetas permanecerían en sus órbitas. La experiencia diaria de toda forma de materia en una región densa sería indistinguible de lo que es hoy. Los vacíos son diferentes. En los vacíos casi no hay materia, casi no hay radiación más allá del CMB, casi no hay gravedad de la que hablar a escalas locales. Y en esas condiciones, la energía oscura, la energía del propio vacío, se convierte en la presencia dominante. Si te situaras en el centro de un vacío cósmico, lo que te rodea no es vacío en ningún sentido convencional. Lo que te rodea es energía oscura. La energía de los campos cuánticos vibrando a través del tejido del espacio, operando sin competencia, sin la supresión de la materia densa. Los vacíos son los lugares donde la energía oscura no solo está presente, sino que es poderosa. Son las regiones donde puede actuar sin impedimentos. Y lo que está haciendo allí tiene profundas implicaciones para el futuro del universo. El vacío que crece. La cosa más contraintuitiva sobre los vacíos cósmicos es que no son estáticos. No son simplemente regiones donde la materia es escasa, esperando a que eventualmente se forme estructura. Están creciendo. Han estado creciendo desde que se formaron por primera vez, y siguen creciendo. Y la tasa a la que crecen se está acelerando. A medida que la energía oscura impulsa la expansión del espacio en todo el universo, su efecto no es uniforme. En regiones densas como los cúmulos de galaxias, los filamentos, las zonas pobladas de la red, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión localmente. Esas regiones no se expanden. La Vía Láctea no se está haciendo más grande. La distancia entre la Tierra y la galaxia de Andrómeda no está aumentando. De hecho, las dos galaxias se están acercando, atraídas por su gravedad mutua, y eventualmente se fusionarán. En escalas menores de decenas de millones de años luz, la gravedad gana. Pero en los vacíos, la gravedad pierde. No hay suficiente materia en un vacío para resistir el empuje hacia afuera de la energía oscura. Y por lo tanto los vacíos se expanden. El espacio se estira dentro de ellos, empujando sus paredes hacia afuera, presionando contra los filamentos y cúmulos circundantes. A medida que un vacío se expande, sus bordes empujan las paredes de galaxias que los delimitan, adelgazando esas paredes, perturbándolas y eventualmente haciendo que se rompan. Cuando las paredes entre vacíos adyacentes se vuelven lo suficientemente delgadas, se disuelven y los vacíos se fusionan. El resultado es un vacío más grande, y luego ese vacío más grande continúa creciendo, continúa empujando, continúa devorando la estructura circundante. Este es un proceso lento según cualquier estándar humano, operando a lo largo de escalas de tiempo de miles de millones de años. Pero es implacable, y la dirección es única. Los vacíos se expanden, las estructuras a su alrededor se adelgazan, las paredes y filamentos de la red cósmica, que tomaron miles de millones de años en formarse mediante la acumulación paciente de materia, están siendo erosionados gradualmente desde dentro. Lo que vemos cuando cartografiamos la red cósmica hoy, esa arquitectura intrincada y extensa de filamentos, nodos y láminas, es una estructura que ya está en proceso de desintegrarse. En los próximos 5 a 20 mil millones de años, si los modelos actuales se mantienen, la red cósmica continuará perdiendo su estructura fina debido a este proceso. Los filamentos delgados se disolverán. Los grupos de galaxias serán separados por la expansión del espacio entre ellos.
Los vacíos presionarán unos contra otros hasta que las paredes entre ellos se vuelvan tan tenues que efectivamente dejen de existir. Lo que una vez fue una compleja red de estructura se convertirá en una serie de enormes islas aisladas de materia, cúmulos y supercúmulos remanentes, ligados gravitacionalmente entre sí, pero separados de toda otra materia por cientos de millones de años, luz de vacío casi perfecto. Y esas islas continuarán alejándose entre sí, no porque la gravedad sea más débil que antes, sino porque el espacio entre ellas y ellas se está expandiendo más rápido de lo que cualquier fuerza gravitatoria puede compensar. Vale la pena ser precisos sobre cómo se verá esto para estructuras específicas. La Vía Láctea y Andrómeda, junto con las otras galaxias del grupo local, eventualmente se fusionarán en una sola galaxia elíptica masiva, a menudo llamada Milcomeda en discusiones especulativas. Y este sistema fusionado permanecerá ligado gravitacionalmente de forma indefinida. La gravedad del grupo local fusionado es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión del espacio a escalas locales independientemente de cómo se comporte la energía oscura. La Vía Láctea está a salvo de la disolución en el sentido directo. Lo que perderá, a lo largo de las próximas decenas a cientos de miles de millones de años, es todo lo demás. Todos los demás cúmulos de galaxias, visibles hoy como pequeñas manchas en imágenes de telescopios, se alejarán más allá del horizonte cósmico. El cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, los miles de otros cúmulos que hoy dibujan el cielo en los estudios de galaxias. Todos ellos eventualmente cruzarán el umbral de la observabilidad y desaparecerán. Lo que quedará para cualquier observador situado en el grupo local fusionado será un único sistema ligado gravitacionalmente, rodeado de vacío en expansión. Los vacíos no están esperando a que se desarrolle estructura dentro de ellos. Están disolviendo activamente la estructura que existe a su alrededor. Y el motor que impulsa esa disolución es el mismo motor que construyó los vacíos en primer lugar, la energía oscura, actuando a través de la expansión del espacio, con mayor fuerza en las regiones donde la materia es demasiado escasa como para frenarla. La gran nada de al lado. Aquí hay algo extraño. El vacío en el que el universo parece estar realizando actualmente el trabajo más dramático no es Boötes, a 700 millones de años luz de distancia. Podría estar mucho más cerca. Podría, de hecho, ser el vacío en el que la propia Vía Láctea está situada. En 2013, un equipo de astrónomos liderado por Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie publicó hallazgos que sugerían que nuestra galaxia reside dentro de una gran región subdensa. Una región donde la densidad de materia está significativamente por debajo del promedio cósmico. Esta región, ahora conocida como el vacío KBC, en honor a sus descubridores, parece extenderse aproximadamente 1.000 millones de años luz en todas direcciones desde la Vía Láctea. No está vacía de la misma manera en que el vacío de Boötes está vacío. Contiene muchos miles de galaxias, incluyendo la totalidad del grupo local y el supercúmulo mayor Laniakea. Pero la densidad total de materia dentro de ella se estima en alrededor de un 20% por debajo de la media cósmica, lo cual, en escalas cosmológicas, es una subdensidad sustancial. La existencia del vacío KBC sigue siendo debatida entre los astrónomos. No todos están de acuerdo sobre su extensión o su profundidad. Pero si es real y las mediciones actuales son aproximadamente correctas, tiene una implicación con la que los cosmólogos han estado lidiando durante años, porque podría estar conectada a uno de los problemas
sin resolver más significativos de la física contemporánea. El problema se llama la tensión de Hubble. La constante de Hubble es la tasa a la que el universo se está expandiendo, medida en kilómetros por segundo por megaparsec de distancia. Hay dos formas principales de medirla. Una utiliza observaciones del universo distante, particularmente el patrón del fondo cósmico de microondas y la distribución de estructuras a gran escala, y produce un valor de aproximadamente 67 a 68 kilómetros por segundo por megaparsec. La otra utiliza el universo local, mediciones de distancias a galaxias cercanas utilizando estrellas variables cefeidas y supernovas de tipo 1A, y produce consistentemente un valor de aproximadamente 72 a 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Ambos métodos han sido refinados durante años de trabajo. Ambos han sido verificados muchas veces en busca de errores sistemáticos, y ambos siguen siendo obstinadamente inconsistentes entre sí. La discrepancia, ahora medida en varias veces el margen de error estadístico, sugiere que algo en nuestra comprensión del cosmos está incompleto. Una explicación propuesta es que vivimos dentro de un vacío. La materia dentro de una región subdensa experimenta una atracción gravitatoria neta hacia el exterior desde las regiones más densas que la rodean. Como si el vacío fuera una cuenca y la materia en sus bordes estuviera siendo atraída hacia sus paredes. Esto crea un exceso local de velocidad hacia afuera, además de la expansión cósmica general, inflando la tasa de expansión medida localmente en comparación con lo que se mediría desde fuera del vacío, o promediando en todo el universo. En otras palabras, si la Vía Láctea se encuentra dentro de un gran vacío, nuestras mediciones locales de la tasa de expansión podrían estar sesgadas sistemáticamente al alza, produciendo una constante de Hubble aparente más alta que el valor global real. El investigador Indranil Banik y sus colegas en la Universidad de St. Andrews han argumentado que el vacío KBC, si se caracteriza con precisión, podría explicar un aumento de aproximadamente un 11% en las tasas de expansión medidas localmente, suficiente para explicar la mayor parte o la totalidad de la tensión de Hubble. Esta no es una cuestión resuelta. Los críticos han señalado dificultades para reconciliar el tamaño y la profundidad del vacío propuesto con las predicciones de los modelos cosmológicos estándar, que no producen fácilmente vacíos tan grandes y profundos como parece ser el KBC. El debate continúa, y la tensión no ha sido resuelta. Pero la posibilidad de que los vacíos, las grandes extensiones vacías del cosmos, puedan estar moldeando directamente una de las mediciones más importantes en cosmología, es una ilustración impactante de lo trascendentales que han resultado ser estas regiones supuestamente vacías. La parte aterradora. La disolución de la red cósmica es solo la mitad del problema. La otra mitad es más sutil y en cierto modo más perturbadora. A medida que la red se disuelve, el universo está simultáneamente borrando la evidencia de que alguna vez existió. Así es como funciona. El universo observable, todo lo que en principio podemos detectar, está definido por la distancia que la luz ha tenido tiempo de recorrer desde el Big Bang, pero ese límite no es fijo. Debido a que la expansión del espacio se está acelerando, las galaxias más allá de cierta distancia se alejan más rápido de lo que la luz puede cruzar la brecha entre nosotros y ellas. La luz que emiten ahora nunca nos alcanzará. Han cruzado lo que los físicos llaman el horizonte cósmico, y a todos los efectos observacionales han desaparecido. No están destruidas. Siguen allí, siguen brillando, pero permanentemente fuera del alcance de cualquier señal.
Actualmente, el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Ese número está disminuyendo. Cada año, más galaxias cruzan el horizonte de las que entran en él. El universo observable, en términos de su conteo de galaxias, se está contrayendo lentamente a nuestro alrededor, incluso mientras el espacio físico continúa expandiéndose. Cada galaxia que cruza el horizonte se lleva su información, su corrimiento al rojo, su composición química, su posición en la red, de forma permanente. Esa información no puede recuperarse con ningún telescopio, por poderoso que sea, porque ya no llega luz de esas galaxias aquí para ser captada. Los cosmólogos han calculado que dentro de aproximadamente 150.000 millones de años, todas las galaxias más allá del grupo local habrán pasado más allá del horizonte. El cielo en ese momento contendrá las estrellas del sistema fusionado Vía Láctea Andrómeda y nada más a cualquier resolución práctica. El fondo cósmico de microondas, CMB, se habrá estirado entonces a longitudes de onda tan largas, ondas de radio millones de veces mayores que la edad del universo, que detectarlo requeriría una antena del tamaño del sistema solar. Será prácticamente indetectable. Esto significa que toda la base de evidencia para la cosmología moderna habrá desaparecido. A principios del siglo XX, el debate más importante en astronomía era si las nebulosas espirales visibles a través de telescopios eran pequeñas nubes dentro de la Vía Láctea o vastos sistemas estelares a enormes distancias, otras galaxias por derecho propio. Edwin Hubble resolvió ese debate en la década de 1920, midiendo la distancia a Andrómeda usando estrellas variables cefeidas, encontrando que estaba mucho más lejos que cualquier estructura de la Vía Láctea. A partir de ahí, los corrimientos al rojo de galaxias distantes revelaron la expansión cósmica, lo que condujo a la teoría del Big Bang, que condujo a todo lo que ahora entendemos sobre el origen y la estructura del universo. Cada paso en esa cadena de descubrimiento dependió de tener galaxias cercanas lo suficientemente próximas para estudiarlas en detalle. Dentro de 150.000 millones de años, no existirán tales galaxias al alcance de la observación. Una civilización que surja entonces se encontraría en un cosmos que aparenta, según todas las mediciones disponibles, consistir en un único sistema estelar ligado gravitacionalmente, rodeado de una oscuridad vacía infinita. La expansión del espacio sería indetectable. No habría galaxias distantes que mostraran corrimientos al rojo. El Big Bang sería imposible de verificar. El CMB desaparecido. La red cósmica no dejaría rastro. Todo el marco de la cosmología moderna no estaría equivocado, sino permanentemente irrecuperable. La parte aterradora, en otras palabras, no es que el universo se vuelva vacío, es que se volverá incognoscible. Los vacíos no solo están consumiendo la red, están consumiendo el registro de la red. La expansión del espacio está borrando su propia historia, y la ventana durante la cual esa historia es legible es la que actualmente ocupamos, y que no ocuparemos por mucho más tiempo a escalas cósmicas. Vacíos como laboratorios. Durante gran parte de la historia de la astronomía moderna, los vacíos cósmicos eran tratados como los espacios que uno atravesaba camino a algo más interesante. Las galaxias eran los objetos de estudio. Los filamentos y cúmulos eran donde ocurría la acción. Los vacíos simplemente llenaban el mapa entre ellos. Eso ha cambiado sustancialmente en los últimos años, impulsado por el reconocimiento de que los vacíos no son contenedores pasivos de energía oscura. Son objetos dinámicos con propiedades medibles. Y esas propiedades codifican una enorme cantidad de información sobre la física fundamental del cosmos.
Consideremos qué hace que un vacío sea útil como herramienta científica. En regiones densas, cúmulos de galaxias y filamentos. La física es complicada. Las galaxias colisionan. El gas se calienta y comprime. Los agujeros negros expulsan materia a altas energías. La materia oscura se agrupa en halos complejos. Todos estos procesos interactúan entre sí, y separar los efectos de una sola variable es difícil. Los vacíos, en cambio, son tranquilos. La materia dentro de ellos es escasa y relativamente no perturbada. La dinámica es lo suficientemente simple para modelarse con precisión. Una de las demostraciones más claras de que los vacíos dejan firmas físicas medibles provino del estudio del fondo cósmico de microondas, CMB. Cuando los fotones del CMB viajan hacia nosotros, atraviesan la estructura a gran escala del universo: filamentos, cúmulos y vacíos. Al caer un fotón en una región densa, gana energía del pozo gravitatorio. Al salir, la pierde nuevamente. En un universo estático, estos efectos se cancelarían perfectamente. Pero en un universo en expansión, el pozo gravitatorio es ligeramente más superficial cuando el fotón sale de él que cuando cayó, porque la expansión ha estirado el pozo durante el tránsito. Esto significa que los fotones ganan un pequeño impulso neto al atravesar regiones densas y pierden una pequeña cantidad neta de energía al atravesar regiones subdensas. Este efecto se llama efecto Sachs-Wolf tardío y deja una huella medible. Zonas ligeramente más frías en el mapa del CMB corresponden a la ubicación de vacíos cósmicos. Los satélites WMAP y Planck han cartografiado el CMB con gran detalle, y los investigadores han encontrado puntos fríos correspondientes a grandes vacíos en la distribución de galaxias. La correlación estadística es real y medida, y proporciona evidencia física directa de que la energía oscura es responsable de la expansión, porque el efecto Sachs-Wolf solo funciona si el universo está dominado por energía oscura. En un universo compuesto únicamente de materia, los pozos gravitatorios serían estáticos y el efecto se cancelaría. Las huellas frías de los vacíos en el CMB son, en este sentido, una firma escrita por la energía oscura misma, legible en la luz más antigua del universo. También se ha detectado un punto frío inusualmente grande en el CMB, en dirección a la constelación de Eridanus, descubierto originalmente por WMAP. Algunos cosmólogos han propuesto que este punto frío podría explicarse por un supervacío en esa línea de visión. Una enorme región subdensa que, mediante el mecanismo Sachs-Wolf, produciría exactamente este tipo de imprint frío. La búsqueda de un vacío correspondiente ha encontrado cierta evidencia de una región subdensa en esa dirección, aunque si es lo suficientemente grande y profunda para explicar completamente el punto frío, sigue siendo debatido. Si finalmente se confirma, representaría el mayor vacío conocido del universo, potencialmente de 1,8 mil millones de años luz de diámetro, y sería la primera imagen directa de la firma de un vacío específico sobre el CMB. Esto es lo que hace que los vacíos sean útiles como herramienta científica. Son sondas extraordinariamente sensibles de la energía oscura. Debido a que los vacíos se expanden bajo la influencia de la energía oscura y porque tienen muy poca materia competitiva que complique la imagen, la tasa a la que los vacíos crecen y cómo ha cambiado esa tasa a lo largo de la historia del universo, refleja directamente el comportamiento de la energía oscura con el tiempo. Medir la distribución de tamaños de vacíos en el universo temprano y compararla con su distribución actual equivale a casi observar la energía oscura trabajando en su ambiente más favorable.
sin la influencia confusa de la materia densa. Futuras encuestas, incluidos los datos del telescopio espacial Euclid, lanzado en 2023, se espera que mapeen vacíos a través de vastos volúmenes del universo con este propósito. Los vacíos también son sensibles a los neutrinos, partículas subatómicas ligeras que están entre las más abundantes del universo, pero que interactúan tan débilmente con la materia ordinaria que son extraordinariamente difíciles de estudiar directamente. Los neutrinos tienen masa. ¿Exactamente cuánta? Es una de las preguntas abiertas de la física de partículas. Y esa masa afecta su comportamiento en el universo temprano. Neutrinos pesados se moverían más lentamente después del Big Bang, agrupándose con la materia ordinaria y llenando los vacíos desde el interior. Neutrinos ligeros fluirían libremente a través de los vacíos, escapando de ellos y dejándolos más vacíos. La estadística de tamaños de vacíos. ¿Cuántos hay? ¿Qué tan grandes tienden a ser? ¿Qué tan vacíos son sus interiores? Es sensible a la masa de los neutrinos, y futuras encuestas de vacíos están diseñadas para aprovechar esto. Explorar la física de partículas a través de las regiones más vacías del espacio no es intuitivo, pero se está convirtiendo en una estrategia experimental genuina, y los vacíos ya han confirmado algo importante sobre la gravedad. La teoría general de la relatividad de Einstein predice cómo la materia curva el espacio-tiempo y cómo esa curvatura afecta el movimiento de todo, incluida la luz. Cuando la luz de una galaxia distante atraviesa un vacío cósmico, pasa por una región de curvatura de espacio-tiempo muy diferente a la que experimentaría pasando por un cúmulo. La forma en que la luz se desvía y el patrón estadístico de esa desviación a través de muchos encuentros puede compararse con las predicciones de la relatividad general a las mayores escalas en que se ha probado. Los resultados hasta ahora sugieren que la relatividad general se mantiene incluso en estas escalas extremas, lo que es información importante, ya que descarta algunas teorías alternativas de la gravedad que podrían parecer explicaciones plausibles de la energía oscura. Hay una propiedad más de los vacíos que los investigadores han comenzado a explotar: su forma. En un universo gobernado por la relatividad general estándar, con constante cosmológica, los vacíos tienen una distribución estadística específica de formas. Algunos más esféricos, otros más alargados, determinada por la interacción entre la expansión por energía oscura y la atracción gravitatoria de la materia circundante. En teorías de gravedad modificada, como los modelos FDR que alteran cómo se comporta la fuerza gravitatoria a gran escala, la dinámica interna de los vacíos es diferente. La materia dentro de un vacío responde a la gravedad de manera distinta bajo estas teorías, lo que cambia la velocidad a la que el vacío se vacía y por lo tanto distorsiona su forma promedio. Midiendo las formas de miles de vacíos en un gran censo de galaxias y comparando la distribución estadística con las predicciones, los investigadores pueden probar si la gravedad estándar o una versión modificada está operando. Una prueba prácticamente imposible de realizar en ambientes densos donde la física es demasiado complicada para aislar. En este sentido, las formas de los vacíos son una ventana limpia a la ley de la gravedad. Escrita en el espacio vacío, lo que antes era la parte menos interesante del mapa del universo, se ha convertido en un instrumento de precisión. Cómo el vacío moldea lo que vive en él. La red cósmica no solo determina dónde están las galaxias, determina qué tipo de galaxias son. Y el contraste entre galaxias en los densos filamentos de la red y galaxias aisladas en los vacíos es una de las demostraciones más claras de que el entorno, no solo las condiciones iniciales, impulsa la evolución de la estructura. En los nodos y filamentos densos de la red, lugares como el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, las intersecciones donde se concentran los supercúmulos, las galaxias
son casi exclusivamente elípticas. Las galaxias elípticas son sistemas antiguos, suaves y sin rasgos, que contienen principalmente estrellas rojas viejas y muy poco gas. Forman muy pocas estrellas nuevas y en muchos casos no han formado estrellas nuevas durante miles de millones de años. La razón es el entorno. En cúmulos densos, las galaxias interactúan constantemente. Las fuerzas de marea les arrancan gas de sus discos. Las colisiones a alta velocidad calientan y dispersan el material que podría formar estrellas. Y el medio intraclúster caliente ejerce presión de arrastre que barre el gas frío de la galaxia como el viento arranca hojas de un coche en movimiento. Este proceso se llama stripping por presión de arrastre, ram pressure stripping, y es uno de los principales mecanismos por los que la red mata la formación estelar en sus nodos más densos. Los muros y filamentos también juegan un papel más sutil. A medida que la materia fluye a lo largo de los filamentos hacia los nodos de cúmulos, se calienta mediante un proceso llamado calentamiento por choque, shock heating. El gas que llega a un nodo denso ha sido acelerado por la gravedad y se ha termalizado a temperaturas de decenas de millones de grados, suficientemente caliente para que ya no pueda colapsar y formar estrellas. En su lugar, permanece en un halo difuso de plasma caliente llamado medio intraclúster, efectivamente excluido del proceso de formación estelar. La energía que construyó las estructuras más masivas de la red es la misma energía que apagó la formación estelar dentro de ellas. Las galaxias en los vacíos enfrentan la situación opuesta. Están aisladas de los mecanismos que eliminan y calientan el gas. Su medio interestelar permanece intacto. El gas frío se acumula con el tiempo, y las galaxias de los vacíos continúan formando estrellas a ritmos que reflejan la acreción constante y pausada de material desde del espacio casi vacío que las rodea. Por eso las galaxias de los vacíos son sistemáticamente más azules que sus contrapartes en los cúmulos. El azul es el color de las estrellas jóvenes y calientes, presentes solo cuando la formación estelar está activa. También es por eso que son más propensas a ser espirales. La estructura en espiral requiere un disco de gas rotante y estable. Exactamente el tipo de estructura que se ve alterada en el ambiente congestionado de un cúmulo. La relativa calma de un vacío preserva la forma espiral. Entre los vacíos y los núcleos de los cúmulos se encuentra una zona de transición, los muros y filamentos mismos, donde las galaxias de tipo intermedio llamadas lenticulares son comunes. Las galaxias lenticulares tienen estructura de disco como las espirales, pero carecen de brazos espirales y han agotado la mayor parte de su gas, situándolas en algún punto entre una espiral y una elíptica en la secuencia morfológica. Su prevalencia en los límites de vacíos y cúmulos funciona como un registro de transición. Galaxias que han entrado en un entorno más denso han comenzado a perder gas, pero aún no se han transformado completamente en elípticas sin rasgos. En este sentido, la morfología de una galaxia es parcialmente un sello temporal, un registro de cuándo y hasta qué punto ha sido atraída hacia las regiones más densas de la red. La distribución de tipos de galaxias a lo largo del universo no es aleatoria, sino un mapa de la red misma, escrito en las formas de las galaxias que contiene. Las galaxias más espectaculares, las elípticas masivas y luminosas en los centros de grandes cúmulos, son, en cierto sentido, las más evolucionadas, el producto final de miles de millones de años de fusiones e interacciones. Pero también, en términos de actividad en curso, están efectivamente muertas. Las espirales dispersas en los vacíos, poco destacadas individualmente, todavía se están construyendo. Siguen convirtiendo gas en estrellas. Siguen haciendo lo que las galaxias existen principalmente para hacer. Las regiones más silenciosas y vacías del universo son las que ofrecen el proceso de formación estelar
más largo e ininterrumpido. Esto tiene implicaciones para la vida. La formación de planetas requiere elementos pesados: carbono, oxígeno, silicio, hierro, que se fabricaron en el interior de las estrellas a lo largo de generaciones de nacimiento y muerte estelar. Las regiones donde la formación estelar se detuvo temprano, como en los núcleos densos de los cúmulos, tienen poblaciones estelares más antiguas con menos enriquecimiento químico en sus estrellas jóvenes. Las condiciones para planetas rocosos y química compleja han tenido menos tiempo para desarrollarse. Los vacíos, precisamente porque sus galaxias siguieron formando estrellas por más tiempo, podrían albergar una mayor proporción de entornos estelares químicamente enriquecidos, adecuados para sistemas planetarios. Es una de las ironías más extrañas de la estructura cósmica. Las regiones más desoladas del universo, a gran escala, pueden ser, a escala de sistemas estelares individuales, de las mejores candidatas para las condiciones que la vida requiere. Después de la red. Lo que sigue después de que los vacíos ganan es una secuencia de eventos que los cosmólogos han mapeado con considerable detalle, desplegándose en escalas de tiempo tan grandes que la edad actual del universo parecería un error de redondeo. Las estrellas dentro de los cúmulos de galaxias que sobrevivan consumen su combustible en un rango enorme de tiempos. Desde millones de años para las más masivas hasta billones de años para las enanas rojas más pequeñas. El Sol agotará su hidrógeno en aproximadamente 5.000 millones de años. Se expandirá en una gigante roja y colapsará en una enana blanca. Las enanas rojas más pequeñas seguirán quemando combustible durante aproximadamente 10 billones de años, unas 1000 veces la edad actual del universo. Después de entre 10 y 100 billones de años, toda formación estelar habrá cesado. Todas las estrellas habrán expirado, y lo que quede de las galaxias consistirá en enanas blancas enfriándose lentamente. Estrellas de neutrones, agujeros negros y enanas marrones frías que nunca lograron encenderse. Los cosmólogos llaman a esta etapa la era degenerada, oscura, fría y extremadamente silenciosa. Un universo iluminado solo por el débil resplandor infrarrojo de los restos estelares que se enfrían. Durante esta era, las galaxias, o más bien las colecciones gravitacionalmente vinculadas de restos estelares muertos, que alguna vez fueron galaxias, continúan evolucionando mediante un proceso llamado relajación dinámica. Las estrellas, o en este caso sus restos, interactúan gravitacionalmente entre sí durante largos periodos, redistribuyendo gradualmente la energía. Algunos objetos son acelerados por estas interacciones y obtienen suficiente velocidad para escapar de la galaxia. Otros pierden energía y se hunden hacia el centro. El efecto neto, que se desarrolla en escalas de tiempo de aproximadamente 10.191 elevado a 19.019 a 10.020. Elevado a 20.020 años, es que las galaxias se evaporan lentamente. La mayoría de sus restos estelares son expulsados al vacío intergaláctico, mientras que la minoría que se hundió hacia el centro se acumula alrededor del agujero negro supermasivo central. Para cuando todas las estrellas ordinarias hayan muerto hace muchos billones de años, las antiguas galaxias se habrán dispersado en una población escasa de objetos fríos que flotan por el espacio intergaláctico, con un agujero negro en el centro de cada antigua galaxia, consumiendo lentamente el último material dentro de su alcance gravitatorio. Pero incluso entonces, la materia no ha terminado de cambiar. Los átomos individuales son, según el modelo estándar de física de partículas, teóricamente inestables en escalas de tiempo astronómicas. La desintegración del protón, un proceso predicho por muchas teorías de gran unificación, aunque aún no observado experimentalmente,
desarmaría gradualmente los núcleos atómicos en escalas de tiempo de entre 103.410 elevado a 34.134 y 1.040.000 elevado a 40.040 años. Si la desintegración del protón ocurre en alguno de estos intervalos, entonces alrededor de 10.410 elevado a 40.040 años después del Big Bang, toda la materia ordinaria se habrá disuelto en radiación y leptones. Las enanas blancas, las estrellas de neutrones, los planetas fríos, todo se habrá evaporado. Las únicas estructuras que quedarán serán agujeros negros. Los agujeros negros tampoco son permanentes. Stephen Hawking demostró en 1974 que los agujeros negros emiten lentamente energía, un proceso cuántico ahora llamado radiación de Hawking, y eventualmente se evaporarán por completo. El tiempo requerido depende de la masa. Un agujero negro de masa estelar tardaría aproximadamente 1.067.100 elevado a 67.067 años en evaporarse. Los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias, que pueden contener miles de millones de masas solares, tardarían hasta 10.100.010 elevado a 100.100 años. Después de eso, no quedará nada más que un gas difuso de fotones y leptones expandiéndose a través de un universo cada vez más frío y vacío. Este punto final, a menudo llamado muerte térmica del universo, es un estado de entropía máxima, mínima estructura y efectivamente cero energía disponible. Es la expresión última del vacío, hacia el que los vacíos han estado trabajando desde los primeros 1.000 millones de años de la historia cósmica. Nada de esto es especulación en un sentido dramático. Surge directamente de la física establecida, aplicada hacia el futuro. Los vacíos no son solo grandes espacios vacíos en el universo tal como existe hoy. Son la vanguardia de un proceso que, llevado hasta su conclusión, produce un universo no solo mayormente vacío, sino completamente vacío de todo, excepto por el resplandor residual del último agujero negro que se evapora. Si la energía oscura no es lo que pensamos. Todo hasta ahora ha asumido que la energía oscura se comporta como una constante cosmológica, una propiedad fija e inmutable del vacío, con la misma densidad de energía en cada punto del espacio y en todo momento. Esa suposición sustenta el modelo cosmológico estándar, llamado lambda c de m, y encaja extremadamente bien con los datos disponibles. Pero encajar los datos no significa necesariamente ser correcto, y hay indicios tempranos de que la constante cosmológica podría ser más complicada de lo que parece. En 2024, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, publicó su primer conjunto importante de resultados a partir de un sondeo de más de 6 millones de galaxias, representando el mapa tridimensional más preciso de la estructura a gran escala del universo hasta ese momento. El equipo de DESI encontró que, al ajustar sus datos a modelos de energía oscura, el mejor ajuste no era un valor constante, sino uno que parece cambiar con el tiempo, haciendo que la energía oscura fuera más fuerte en el pasado reciente y potencialmente más débil en el universo temprano. La significancia estadística de la desviación de una constante no era abrumadora. Los físicos la describen como una señal de aproximadamente 2 a 3 sigma, más que un descubrimiento definitivo, pero estaba presente en múltiples análisis independientes y no ha desaparecido en verificaciones posteriores. Para entender lo que significaría una energía oscura variable, conviene saber cómo la parametrizan los físicos. El enfoque estándar utiliza dos números, llamados W0 y WA, que juntos describen cómo la ecuación de estado de la energía oscura
evoluciona con la expansión del universo. Una constante cosmológica tiene W0 igual a -1 y W a igual a 0. No cambia. Lo que Deci encontró es que los valores de mejor ajuste de estos parámetros se alejan de ese punto, en una dirección que sugiere que la energía oscura era más débil en el universo temprano y se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Si esto es correcto, la tasa de crecimiento de los vacíos en el universo temprano habría sido más lenta que la predicha por la constante cosmológica, mientras que la tasa actual y futura sería más rápida. Los vacíos que observamos hoy serían ligeramente más pequeños de lo que serían bajo una verdadera constante cosmológica, lo que también podría explicar parte de la discrepancia entre las predicciones teóricas de tamaños de vacíos y lo que realmente encuentran los sondeos. Si la energía oscura varía con el tiempo, las implicaciones para todo serían profundas. Una energía oscura que se fortalece con el tiempo aceleraría la expansión del universo más rápido de lo que predice la constante cosmológica. En la versión más extrema de este escenario, llamado energía oscura fantasma, en la que la densidad de energía aumenta sin límite a medida que el universo se expande, el resultado no sería la disolución suave y a largo plazo de la red cósmica descrita anteriormente. Sería algo mucho más abrupto. En un universo de energía oscura fantasma, la expansión eventualmente se volvería tan rápida que superaría no solo la gravedad que mantiene unidos a los cúmulos de galaxias, sino la gravedad que mantiene unidas a las galaxias individuales, luego la gravedad que mantiene juntos a los sistemas solares, y finalmente las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos. En los momentos finales, antes del punto culminante, el espacio se expandiría tan violentamente a todas las escalas que las moléculas serían desgarradas. Luego, los átomos. Luego, los núcleos atómicos. Este escenario tiene un nombre: el Gran Desgarro, Big Rip. Los cálculos sugieren que ocurriría aproximadamente dentro de 20.000 millones de años. Si las señales actuales de energía oscura variable reflejan el verdadero comportamiento del universo. El Gran Desgarro no se considera el resultado más probable. El modelo de constante cosmológica todavía se ajusta a todos los datos disponibles dentro de su rango de incertidumbre, y las desviaciones de Deci podrían explicarse aún por errores sistemáticos en el sondeo. Pero el hecho de que la pregunta esté realmente abierta, que las mediciones a mediados de la década de 2020 no pueden descartar un futuro en el que la tela del espacio se rompa a escalas subatómicas. Recuerda cuán incompletamente comprendemos la fuerza que domina el 68% del presupuesto energético del universo. Los vacíos existen por la energía oscura. Lo que la energía oscura realmente es y cómo se comportará en el futuro no está resuelto. La fuerza más importante del cosmos sigue siendo en su núcleo un misterio. La ventana. Existe un concepto en astronomía llamado el problema de la coincidencia cósmica. Está relacionado con el problema de la constante cosmológica, pero es distinto, y sostiene que actualmente la energía oscura y la materia contribuyen en cantidades aproximadamente comparables al contenido total de energía del universo. La energía oscura representa alrededor del 68%. La materia, incluyendo la materia ordinaria y la materia oscura, representa la mayor parte del resto. Estas proporciones son lo suficientemente cercanas como para que ninguna domine por completo a la otra. Vivimos en un periodo en el que ambas son actores significativos. Esto parece poco notable hasta que se considera la línea de tiempo. Durante los primeros miles de millones de años de la historia del universo, la materia dominaba casi por completo. La energía oscura estaba presente, pero era insignificante.
una fracción demasiado pequeña del total de energía para tener un efecto relevante en la formación de estructuras. Durante esa era, la gravedad gobernaba, construyendo la red cósmica, formando galaxias y encendiendo estrellas. Luego, hace aproximadamente 5 o 6 mil millones de años, las proporciones cambiaron. El universo se había expandido lo suficiente como para que la densidad de materia se redujera hasta el punto en que la energía oscura, cuyo valor no se diluye con la expansión, comenzara a alcanzar y superar a la materia. La expansión comenzó a acelerarse. Los vacíos comenzaron a crecer con fuerza. En un futuro lejano, la materia estará aún más diluida. La energía oscura representará una fracción cada vez mayor del total de energía. La era de la importancia de la materia, la era en la que vivimos actualmente. Es una ventana, y ya ha pasado su punto medio. Vivimos en el breve periodo entre el dominio de la materia y la victoria completa de la energía oscura. El único periodo en el que las estrellas arden, las galaxias persisten y la red cósmica mantiene alguna semblanza de estructura. El físico Steven Weinberg señaló en 1987 que si la constante cosmológica fuera incluso unas pocas veces mayor que su valor real, la expansión del universo se habría acelerado antes de que las estructuras pudieran formarse. Galaxias, estrellas y planetas requieren tiempo. Necesitan miles de millones de años de colapso gravitacional y enriquecimiento químico. Una constante cosmológica, solo modestamente mayor de lo observado, habría comenzado a acelerar la expansión antes de que se ensamblaran las primeras grandes galaxias, congelando al universo en un disperso conjunto de pequeñas estructuras pobremente enriquecidas. La ventana entre el Big Bang y el inicio de la expansión acelerada habría sido demasiado estrecha para que surgiera la complejidad. Si la constante cosmológica fuera menor, más cercana a cero, la ventana sería más amplia y la estructura tendría más tiempo para formarse. Pero en cero, la energía oscura desaparecería por completo. La expansión se desaceleraría y el universo eventualmente se recolapsaría en lo que los físicos llaman el Big Crunch. No una disolución lenta, sino una reversión. Todo cayendo de nuevo en espejo del Big Bang. El valor real produce exactamente el comportamiento correcto. Tiempo suficiente para que se formen estructuras, energía oscura suficiente para eventualmente acelerar la expansión y prevenir el colapso, y un espacio adecuado entre ambas fases para que se formen planetas, corra la química y, aparentemente, surjan observadores que se pregunten sobre ello. La estrechez de esa ventana y el hecho de que la habitamos es ya sea una coincidencia notable, un producto de selección antrópica o evidencia de física aún no identificada. La pregunta de por qué existimos precisamente durante esta ventana, en lugar de en los miles de millones de años anteriores, cuando no existían planetas, o en los billones de años posteriores, cuando no quedan estrellas, no tiene respuesta científica consensuada. Se conecta con el problema de la constante cosmológica, con cuestiones sobre si el universo es único o uno entre muchos, y con la aún no resuelta cuestión de por qué las constantes físicas tienen los valores específicos que tienen. Estas no son especulaciones marginales. Son los bordes activos de la física tal como se practica actualmente. Preguntas que aparecen en las revistas más serias y ocupan algunas de las mentes más destacadas del campo, sin resolución. Lo que es inequívoco es la dirección en la que se mueve el universo. Los vacíos crecen. La red se adelgaza. El universo observable se contrae en el único sentido que importa.
el número de cosas que contiene y sobre las que podemos medir o saber algo, está disminuyendo. No corremos el riesgo de quedarnos sin tiempo para responder estas preguntas en una vida humana individual. Pero a la escala en que opera el universo, la ventana no es infinita y no se está ampliando. El hecho de que todo esto, la escala del vacío, la mecánica de los vacíos, la trayectoria del cosmos, sea conocible en absoluto desde un pequeño planeta en una galaxia ordinaria, es genuinamente extraño. No tenía por qué ser así. No hay ley física que exija que el universo sea un lugar capaz de producir entidades que se pregunten sobre él. Que lo sea, que nosotros seamos esas entidades, y que existamos precisamente en la era en la que la evidencia todavía está disponible para ser leída. Eso es, por cualquier medida razonable, notable. Si importa o no, es otra cuestión. Pero, como mínimo, vale la pena notarlo. Lo que somos, este planeta, estos átomos, este momento de comprensión, es una excepción temporal a una regla abrumadora. Eso no es motivo de desesperación. Podría ser, en realidad, la mejor razón para prestar atención. Si este tipo de cosas te interesa, suscríbete. Hay mucho más por descubrir, y todo se vuelve cada vez más extraño a partir de aquí.